Dios amado, te damos gracias en el nombre de Jesús, gracias por esta tarde, de este día martes, para poder estudiar tu palabra. Bendecimos la vida de nuestros hermanos que puedan estar llegando, aquellos que ya están presentes. Bendice a los que van a escuchar el mensaje después. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo en esta hora, en el nombre de Jesús, para entender tu palabra, para entender la obra de Cristo en nuestras vidas, para entender la obra de Cristo y el plan del Señor para cada uno de los que tenemos cerca, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hogares. Amado Dios, en el nombre de Jesús, libra nuestra vida de todo mal. Levántate cual guerrero que eres tú, Señor, y en el nombre de Jesús descansamos en ti, Señor. Ponemos nuestra fe y nuestro corazón en tu palabra y en ti, Padre Celestial, para que en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, el unigénito Hijo de Dios que es Jesucristo, esté sobre nosotros ahora guiándonos en este estudio en el nombre de Jesús. Gracias te damos por todo lo que haces, gracias te damos por los hermanos que están recibiendo sanidad, bendición, paz en esta hora en el nombre de Jesús, y por aquellos que la necesitan oramos para bendecirles, ya sea en su salud, en la paz, en el amor, en la provisión de lo alto que ellos necesiten. En el nombre de Jesucristo descansamos en ti, Señor. Amén y amén. Bueno, estábamos compartiendo, o por comenzar a compartir la carta de Primera de Pedro. Primera de Pedro es continuación en la Biblia, en el Nuevo Testamento de Santiago. Hemos terminado Santiago, los 5 capítulos, y vamos a entrar un poquito a esta carta que está escrita en 2 partes, o sea, se considera como la primera carta del apóstol Pedro y la segunda carta. Entendiendo por carta o epístola exactamente lo mismo. Es una epístola, es una carta enviada, ¿sí?, por el apóstol en este caso. La carta está dentro de las epístolas generales, o sea que está dentro de la carta de Santiago, ¿sí?, también como la de Juan, que tiene tres capítulos, tres capítulos, digo bien, y Judas, por ejemplo, que tiene un solo capítulo, ¿no? En este caso el autor es el apóstol Pedro, ¿sí? Y lo que vamos a ver es algunas cosas que sucedían en la iglesia primitiva y que el apóstol Pedro con gran ímpetu y con gran énfasis les hace saber, ¿sí? Recuerden que Pedro no estuvo en Roma, no fue el primer papa, por ejemplo. Eso es muy importante dejarlo en claro desde el comienzo, como afirma la Iglesia Católica. Así que Pedro acá lo que nos va a mostrar es su relación con Cristo y nuestra esperanza viva en Jesucristo. Amén. Así que descansamos en la palabra de Dios. Vamos a hacer una guía. Le repetimos a los hermanos que nos escuchan, si usted quiere la guía, solo tiene que pedirla. Escribe ahí en el canal de YouTube, nos pide la guía, se la enviamos, es gratuita. La puede bajar en PDF, la puede bajar en Word. Usted nos puede acompañar porque usamos la Biblia de estudio nuestra. Sí, la Biblia nuestra, en este caso vamos a usar la Reina Valera 1960, pero puedes seguirnos con la guía de estudio que tiene el discipulado de la iglesia. Así que si necesita la guía, acá está disponible a través del canal de YouTube y vía mail les enviamos la guía para que usted pueda hacer los estudios bíblicos con nosotros. Dice la guía de estudio, viviendo como si hubiese nacido de nuevo, ¿sí? Y en los primeros versículos en la guía están en azul, ¿sí? Pero nosotros vamos a leer lo que está en la palabra de Dios, vamos a leer los primeros 2 versículos, ¿sí? Y de ahí nos vamos a ubicar. Dice los primeros 2 versículos, este saludo, esta salutación de Pedro a quien describe la carta, ¿sí? Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser, dice, rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Miren qué hermoso saludo que arranca el apóstol en este caso. Primer punto, el autor de la carta es el mismo que arranca diciendo Pedro, apóstol de Jesucristo. Sí, Pedro es uno de los que formó el grupo más pequeño de apóstoles, o sea, el grupo de los 12. Y el apostolado es una comisión para iniciar una obra. Y él recurre diciendo, él es apóstol, pero aclara de quién, en una relación personal con Jesucristo. Siempre hemos dicho en esta iglesia que los apóstoles tienen que haber tenido una relación personal con Jesucristo. Por eso el apostolado de este tiempo, podremos decirle, algunos le podrán decir, es paternalismo, es ayuda, guía.
pero difiere al apostolado de este momento que está de estos 12, de estos apóstoles que comenzaron la obra del Señor. Los apóstoles de este tiempo no tienen nada que ver con estos apóstoles, porque el ser apóstoles marcaba la relación personal de Cristo con ellos, ¿sí? Y la administración de Cristo en ellos, ¿sí? Así que después de su resurrección, el Señor solo eligió para reemplazar en este caso a Matías en cuenta de Judas Iscariote y al apóstol Pablo para que sea aquel que vaya a los gentiles, ¿sí? Así que estamos justamente en ese punto muy interesante. Recuerden, el apostolado es aquel que tiene una misión, una tarea, es un enviado a hacer una tarea, pero tiene que haber tenido una relación con Cristo Jesús, ¿sí? Bueno, dice que está dirigida a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Estos expatriados eran extranjeros, ¿sí?, que vivían desposeídos de una tierra ajena. O sea, su tierra no era esa, ¿sí? Eran expatriados, habían perdido su patria, eran judíos o creyentes que habían comenzado a creer en Cristo, pero habían sido expatriados, sacados de su tierra, de su patria, por eso dice la palabra expatriados, extranjeros donde vivían, ¿sí?, desposeídos de toda relación con el lugar donde vivían. Eran ciudadanos como creyentes solo de la Jerusalén celestial. O sea, su relación con el Señor era, su ciudadanía era la Jerusalén celestial, su relación con Cristo, como nos pasa a nosotros. ¿Y qué le había pasado a ellos? Había habido una gran dispersión. En el término técnico de la gran dispersión sería, se habían abierto por distintos tipos de caminos, se habían esparcido estos judíos producto de la persecución de Roma, producto de la persecución contra el cristianismo de ese momento. Se habían disperso por todo el mundo conocido. Recuerden, tomaron todo el sur de Europa, todo el norte de África, parte de Asia también, y todo lo que nosotros conocemos como en este tiempo las tierras árabes y demás, pero ellos se habían dispersado por todos esos lugares, siendo realmente el pueblo de Dios escogido, pero sin patria, sin tierra, sin posesión alguna de tierra, ¿sí? Y comienza a nombrar algunos lugares que nosotros conocemos, es decir, por ejemplo, nombra Ponto, Bitinia, ¿sí? Entonces estaba dirigida a iglesias, ¿sí? En este caso Ponto y Bitinia están en el territorio de Turquía, como estuvo también para nosotros, cuando uno habla, por ejemplo, de las cartas de Apocalipsis, encuentra que la iglesia de Éfeso, o encuentra la iglesia de Filadelfia, alguna de las iglesias de ahí, Pérgamo, son todas iglesias que estaban en esa península de Turquía, lo que se conoce como Asia Menor. Bueno, ahí había un montón de judíos escondidos, expatriados, sin su patria, pero que creían en Jesús. Algunos otros eran judíos de nacimiento, puros, que Pedro les escribe a ellos mandándole una salutación, ¿sí? Recuerden que el apóstol Pedro, como dije al comienzo, nunca llegó a Roma, está escribiendo desde, en ese momento, esta carta se supone que la escribió desde Jerusalén, enviando un apoyo espiritual a esos lugares, a estas regiones donde había creyentes, donde había judíos que necesitaban conocer de Cristo. Me quedo ahora un poquito más, porque en el versículo 2 dice una palabra hermosa, dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu Santo. Acá hay un tema teológico muy, muy, muy importante. Primero, el elegido, ¿sí? La palabra significa a los llamados a salir. Los elegidos son llamados a mostrarse, ¿sí? En este caso, son escogidos, son seleccionados por la presciencia de Dios, ¿sí? La palabra tiene que ver con la designación que tiene el judío que creía en Cristo y pasaba a ser la iglesia de Jesucristo, y ese judío era realmente elegido, era escogido. Al que nos esté anotando, nos está siguiendo, yo puedo anotar, por ejemplo, ahora Romanos capítulo 8. ¿Por qué Romanos 8? Porque vamos a ver dos palabras. Ahora apareció la palabra presciencia y vamos a ver la palabra predestinación. A algunos no les gusta esta palabra, pero es interesante leerla, ¿sí? Y entender cómo obra Dios y cómo trabaja Dios con sus escogidos. Él es el que escoge. Así que para ser un escogido de Dios hay que vestirse, como diría Colosenses y Filipenses, como escogido de Dios. Vamos a ir un ratito a Romanos capítulo 8
Y vamos a leer un versículo que está en el versículo 28. Romanos 8, 28 dice la palabra del Señor de esta forma. Para todos aquellos que nos están escuchando, Dios les bendiga muchísimo y que esté dentro de los predestinados y escogidos por Dios. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No importa si estoy expatriado, estoy lejos de mi territorio, de mi hogar, estoy viviendo en otra provincia, en otro país, ¿sí? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme, ¿sí? Dice la palabra del Señor acá, a los que conforman su propósito son llamados, elegidos, escogidos por parte de Dios, ¿sí? Y este tema, de nuevo en la parte de llamados, pasa a ser lo mismo, ¿sí? Este llamado es eficaz en Dios sobre los elegidos de Dios. Significa que esos que son llamados por Dios tienen una tarea para cumplir y son eficaces en la obra de Dios. Esto es muy importante. En su vida cristiana van a ver que siempre son más eficaces en la cosa de Dios que no eficaces. O sea, el llamado y el elegido, todo le ayuda bien porque son eficaces en la obra de Dios. Cuando uno no es eficaz en la obra de Dios, hablo siempre primero de su vida personal, no puede edificar su vida, siempre se cae, termina tropezando. Decíamos el día domingo que hay personas que tropiezan con la carne, con el mundo, con Satanás, permanentemente, con cosas de ese tipo. Y esa lucha le hace creer a veces que la pueden librar ellos, diciendo yo voy a cambiar, yo voy a hacer esto. Pues bueno, no son eficaces en esa lucha, era un poco lo que compartíamos. Si no se arrepienten y permiten que Dios obre en ellos, no se puede ser eficaz. El eficaz se arrepiente, busca de Dios y encuentra el favor. Recuerde lo que eso lo compartimos el domingo 12 de septiembre. Dice la Biblia en el versículo 29 de Romanos 8. Porque a los que antes conoció, o sea, Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, nos conoce desde antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1. Después lo puede leer, si lo está anotando, lea Efesios 1. Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Dice que a estos que conoció, ¿sí? A este grupo que van a ser los elegidos y los llamados, dice, también los predestinó, o sea, les dio un camino, les marcó, les designó de antemano un camino. Y ese camino es justamente el que nosotros podemos evaluar sobre nuestra vida cristiana. Si estamos creados para buenas obras, ¿sí? Es imposible que el cristiano viva en malas obras. Entonces, el cristiano que vive en malas obras no es eficaz. Pero el cristiano que vive en buenas obras, Efesios capítulo 1 y 2, veamos cómo puede andar en las buenas obras ya creadas de antemano por Dios. Entonces, el predestinado significa exactamente al que está elegido de antemano por Dios y que tiene un camino por parte de Dios para hacer. Me vuelvo un ratito a la guía para que nos acompañe, ¿sí? Y vamos a volver a Romanos 8 en un ratito. Dice en el versículo 2 de Primera de Pedro, capítulo 1, elegido según la presciencia de Dios. Muy importante la palabra que viene ahora, la presciencia de Dios. Es una palabra en griego que se traduce destinados desde antes. Me vuelvo a repetir, Romanos capítulo 8, versículo 29, predestinados desde antes para ser eficaces en Dios. La presciencia de Dios es estar predestinado, destinado desde antes para alguna tarea. En este caso está hablando para los elegidos y para los llamados de Dios, como decía el versículo 28 de Romanos 8. Todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que son llamados conforme a su propósito, que tienen un camino destinado por Dios, predestinado por Dios. En este caso, en los versículos que estamos compartiendo ahora, se tiene una relación con la predestinada manera de Dios de conocer las cosas. Dios conoce todas las cosas. Él es el alfa y la omega, Él llena toda la línea esa de tiempo. Él conoce lo que va a pasar hacia adelante y lo que ha pasado en el pasado. Conoce lo que está pasando ahora. Entonces esa es la presciencia de Dios. Él sabe qué es el camino de cada uno de nosotros. Él lo conoce, ¿sí? Y me vuelvo acá de nuevo cuando dice presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Cuando habla acá, habla del Espíritu Santo. Y me vuelvo de nuevo a esta parte, ¿no? Sí. La revelación de la salvación, en este caso, para aquellos que son sus hijos, ¿sí?
llega por una iniciativa propia de Dios, ¿sí? Al decretar Dios justamente sobre sus hijos, ¿sí?, por adelantado su salvación. Y esto, aunque algunos digo, yo no sé que no le gusta, no difiere de los puntos teológicos que uno conoce. ¿Cuáles son los dos puntos teológicos que uno conoce? Tres puntos teológicos, pero vamos a ver cómo se unen los tres. Uno llevado por adelante por Martín Lutero, otro llevado adelante por Juan Calvino y otro llevado adelante por Jacobo Arminio. Tres puntos sobre este tema. Y veamos algunas coincidencias que a algunos no les gusta verlas, pero están en la palabra de Dios y son parte de esta predestinación, ¿sí? Primer punto. Lutero habló de que la salvación era por fe, ¿sí? Y habló de esa relación, ¿sí? Inclusive Lutero escribió un libro sobre el libro de Romanos. Muy interesante verlo. Y cuando llegó a este punto del capítulo 8 y habló de la predestinación o de la presciencia de Dios, hizo énfasis en la elección de Dios sobre sus discípulos. Hizo énfasis en la elección de Jesucristo sobre sus discípulos. Jesús escogió a 12 hombres, ¿sí?, en los íntimos, y caminó con ellos. Dentro de los que escogió estaba también el traidor Judas. Dios tuvo en Jesús la guía, ¿sí?, para elegir a 12 hombres y los escoge Él, los escoge el Señor. Primer punto. Juan Calvino va a agregar algo que se conoce como mal llamado, o sea, dicen salvo siempre salvo, pero Juan Calvino no plantea salvo siempre salvo. Juan Calvino plantea que hay una salvación dada a un grupo de los hombres predestinados por Dios, que están en la presciencia de Dios, que conoce Dios, y que están destinados a vivir en buenas obras, no en malas obras, ¿sí? Y que por fe y por gracia alcanzan esa salvación. Vamos a compartir un instante, vamos a agregar acá, vamos a seguir con esto cuando hablemos del tercer punto, que es Jacobo Arminio. Vamos a ir a un texto bíblico que lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Dice el Señor Jesucristo en la parábola del redil algo que a nosotros parece ser que algunas veces se nos ha querido olvidar un poco, ¿sí? Y sigue obviamente esa parábola desarrollándose desde el versículo 7 en adelante. Dice, yo voy a tocar el versículo 7 en adelante, cuando el Señor les va a decir esto. Volvió pues Jesús a decirles, estoy leyendo Juan capítulo 10, verso 7, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Va a venir un poquito más abajo, donde dice el versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco, y eso vamos de nuevo a la presencia de Dios, la está marcando Jesucristo, conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Sí? Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, dice Jesús. ¿Sí? En otro texto bíblico el Señor dice que todos los que le fueron dados a Él, ninguno se perdió. Todos los que tú me diste, San Juan capítulo 17, yo los he cuidado y los he guardado. Lo que el Señor escogió, esos han sido guardados y cuidados desde el principio y serán guardados hasta el final por Dios. Esta palabra, vamos al punto, entonces nos volvemos de nuevo. Dijimos algo de Lutero, dijimos algo de Calvino, y veamos un poco de Jacobo Arminio. Hay una posición de que el hombre podía escoger a Dios y otra posición de que el hombre no podía escoger. El pecado y la malvada manera de vivir y la perversa manera de vivir de los corazones, le era imposible ir a Dios si no le fuera revelado por Dios. En realidad, tanto
básicamente, tanto Arminio como Calvino planteaban exactamente lo mismo, que solo era dado por Dios esa luz para encontrarlo en el camino, que el hombre caminaba, como sabemos, siempre ha caminado dándole la espalda a Dios, desde allá por el Génesis, cuando se volvió a Dios en contra, y Dios siempre ha hecho el esfuerzo por volver a poner a Dios poner de nuevo al hombre en su camino. En el caso de Arminio sucedió lo siguiente: esta presciencia de Dios generó que para algunos se pudiera escoger de parte del hombre, escoger ir a Dios, cuando en el caso de la mayor parte de los textos bíblicos muestra lo que en realidad planteó el otro teólogo, Calvino, que le era imposible al hombre ir a Dios. Le fue posible al hombre ir a Dios porque hay una presciencia de Dios, hay un conocer de Dios al hombre desde su creación, ¿sí? Y desde el comienzo de eso, establecer con él que todas las cosas que ese hombre o esa mujer haga, si fueron llamados por Dios, siempre lo que vivan, siempre les va a ayudar a bien. ¿Qué sucede acá? A la larga, Arminio tampoco negó que Dios había escogido. Era imposible negar que Dios había escogido. Lo que sí podemos ver es que por algún motivo hay personas que se alejan de Dios, le conocen a Dios, viven como Dios y se alejan de Dios. Esta palabra de presciencia es muy interesante. Yo quiero leer un texto bíblico. ¿Qué pasa con esas personas que habiendo conocido de Dios se han apartado de Dios? ¿Qué les ha pasado en su corazón? ¿Qué expectativa tienen de vida si una persona se aleja de Dios definitivamente o va y viene en ese rum de relación con Dios? ¿Sí? Primera cosa que podemos ver, que conocerle a Dios, 3 puntos. Dijo, conocer, llamado, predestinado. ¿Sí? ¿En qué punto conocemos a esas personas que llegan a la iglesia y decimos, bueno, este conoce de Dios? Conocer no es ser un llamado, conocer no es ser un predestinado, conocer no es ser un elegido, porque el texto bíblico que yo voy a leer ahora, que justamente habla del sacrificio de Cristo, o sea, en la salvación, no cubre a este tipo de personas que solo conocen de Dios y solo tienen información de parte de Dios. Yo voy a leer Hebreos, y voy a ir al capítulo 10 de Hebreos. Estoy un poquito antes de la carta de Primera de Pedro. Y va a ver usted, yo siempre le digo que lea el capítulo 7, 8 y 9 de Hebreos y el 10 también. Y dice, ¿sí?, en el capítulo 10, hacia el final, el versículo 26, dice así: porque si pecáramos voluntariamente, tenemos un hombre que vamos a ver que conoce de Dios, pero peca voluntariamente. Pero si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea que hay un hombre que tiene el conocimiento de la verdad, pero no es un llamado y no es un escogido y no es un predestinado, porque no vive en las buenas obras. ¿Por qué? Porque peca voluntariamente, y evidentemente acá habla de una repetición en el pecado, ¿no? Ya no quedan más sacrificios por los pecados. Ese hombre que ha conocido la verdad queda destituido de la verdad, ¿sí? Conocer no es estar en la presencia de Dios, ni estar elegido por Dios, ni escogido por Dios. Es solamente conocer. Y me quedo en el versículo que sigue. Ahora dice, ya no le quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, porque conoce, tiene juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Terrible manera de ver esta situación, ¿sí? Hay una intención, aquellos que tienen, conociendo a Dios, una intención deliberada, habitual de permanecer en el pecado, no son elegidos, no son escogidos, ¿sí?, por parte de Dios. Ahí es donde nace el problema. Entonces quiere decir que conocer, eso es lo que hablaba básicamente, esa es la diferencia entre posiciones, ¿sí? Arminio la hizo muy clara, o sea, vamos a ver hermanos en la iglesia que conocen de Dios pero no son llamados por Dios, por lo tanto su manera de vivir es pecar habitualmente. Y vamos a ver que hay hermanos que conocen de Dios, son llamados y escogidos por Dios en la predestinación de Dios, y ellos no se van a salir de la mano de Dios,
Porque Jesucristo dijo claramente, las ovejas que tú me diste, yo no he perdido a ninguna. ¿Qué pasó con Judas? Judas fue escogido por Dios, ¿sí? Jesucristo lo escoge, ¿sí? Le da conocimiento, pero se escapa de la salvación cuando el diablo entra en él y le hace hacer lo que hizo al entregar a Jesucristo. Vamos un poquito más allá en este versículo 28. Dice, de Hebreos 10, verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. Hay muerte espiritual para el que peca habitualmente. Dice el 29, ¿cuánto mayor, es una pregunta acá, ¿no? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? El que peca habitualmente, ¿sí? Conociendo la verdad, lo que está haciendo es teniendo por inmunda la sangre del pacto, pisoteando al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque con su actitud vitupera y mancha el nombre de Dios. Tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado en un momento. ¿Sí? Dice, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Por qué hace afrenta? Afrenta es enfrentar, es ponerle cara dura, ponerle una cara de resistencia al Espíritu Santo. No le deja al Espíritu Santo que avance en él. Otra carta nos cuenta, no contristéis al Espíritu, no den afrenta al Espíritu de Dios. El Espíritu quiere trabajar, pero somos nosotros los que al pecar deliberadamente nos quedamos fuera. Ni Arminio ni Calvino, en ese punto ya hay tanta diferencia. Los dos creen que existe un llamado y los dos creen que existe un predestinado. Solo está en que la diferencia se hizo mucho más evidente cuando Arminio hizo énfasis en este versículo 10, en este capítulo 10 de Hebreos, cuando nos hizo saber que había una horrenda expectación para aquel que vivía pecando. Y me quedo en los 2 versículos que siguen. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, a todos, a los que conocen de Dios, a los que son llamados y escogidos, a aquellos que no conocen de Dios también va a ser. Dice, y el 31 me marca hacia el final de nuestras vidas, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa será llegar a ese juicio sin ser verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Sin haber sido elegido por Dios, sin haber sido predestinado por el Señor. Y recuerde, en su vida espiritual, si todas las cosas les van ayudando para bien, en su vida espiritual, sobre todas las cosas, realmente puede descansar tranquilo y seguro. Si cada vez se va alejando más del pecado, cada vez lo va dejando atrás, y si en algún momento la carne o la lucha con el mundo, con Satanás, le ha ganado por un instante la batalla, pero usted está ganando en Dios, arrepintiéndose, quédese tranquilo, porque también la seguridad de la salvación es importante en el corazón de los hombres. No vivimos con un corazón inseguro, vivimos con un corazón seguro de estar en Cristo Jesús, todos. Amén. Me quedo un poquito de nuevo en Pedro, y dice en el versículo 2 de la carta primera de Pedro, capítulo 1, santificado, dice, en la presencia de Dios, en santificación del Espíritu. Santificar la vida, está hablando de los elegidos, ¿no? Acá, ¿no? Porque está hablando de elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa esto de la santificación del Espíritu? Significa consagrar, apartar. Los santificados son aquellos que están consagrados y apartados por Dios, para llevarlos de las tinieblas a la luz admirable y ser rociados por la sangre del Cordero. Vamos a hacer un poco la guía, ¿sí? ¿Cómo es este tema de los creyentes que no obedecen? Dice que estos cristianos estaban para obedecer y ser rociados por la sangre del Cordero. Una de las cosas que más le cuesta al cristiano es obedecer la palabra de Dios. En la obediencia está la bendición, decimos muchas veces en la iglesia y lo repetimos, parece con una certeza increíble, pero parece ser que es a veces de la boca para afuera. Nos cuesta obedecer
en congregarnos, nos cuesta obedecer en orar, en leer la palabra, nos cuesta obedecer en nuestras acciones de gracia, en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, en nuestro compromiso de orar por los hermanos, aún en el saber perdonar. Nos cuesta obedecer, nos cuesta bendecir a Dios, nos cuesta darle lugar a Dios en nuestras vidas. Y en este punto, la obediencia, en este punto principal, ¿sí?, solo la pueden cumplir los que están apartados del pecado para Dios, ¿sí? Solo pueden ser obedientes los que están apartados del pecado para Dios, ¿sí? Y dice rociados con la sangre de Jesucristo. Esta frase del rociamiento de la sangre de Jesús me lleva al punto, cuando lo compartíamos con los chicos el día sábado, con los adolescentes de la iglesia, cuando hablábamos de la cena del Señor, cuando Moisés tomó ese cordero ahí en Egipto para marcar, en esa última plaga, marcar los dinteles de la puerta, rociar, marcar con la sangre del cordero los dinteles de las puertas de los hebreos que iban a ser liberados de ser tomados sus primogénitos, ¿no? Y hay un pacto, decíamos también con los chicos el día sábado, hay un pacto que Dios establece con nosotros los hijos de Dios. Este es el nuevo pacto en la copa, en mi sangre. Es un pacto de la sangre del Señor que Él se compromete a sellarlo, este pacto, ¿sí?, a todos aquellos que son obedientes a la palabra de Dios y apartados del pecado. Ese pacto se hace y la sangre es el sacrificio, Hebreos 8, 9 y 10, que usted puede leer en su casa, del nuevo pacto en la sangre. Ya no es un animal, lo va a leer en Hebreos 8, 9 y 10, no me voy a demorar ahí porque quiero avanzar en la carta de Pedro, me he quedado mucho en realidad ahora, pero recuerde leer Hebreos 8, 9 y 10 y vea el nuevo pacto en el Señor. Los que son rociados por la sangre son aquellos que ya, evidentemente, su vida ha cambiado completamente. Dice la guía, vamos a leer un poquito de la guía, si la vamos haciendo. La guía tiene mucho de Pedro en el arranque, en casi toda la hoja. Yo me quiero quedar hay un montón de citas bíblicas en las cuales aparece Pedro con su liderazgo apostólico dentro del grupo de los 12, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver algunas condiciones de Pedro, las tenemos en el punto 1, donde dice: Jesús reprendió a Pedro más que a cualquier otro discípulo, ¿sí? Pedro fue el único discípulo que se atrevió a reprender a Jesús. Le llamó la atención a Jesucristo cuando Jesús le dijo que debería ir, el Señor debía ir a Jerusalén. Pedro fue el único que confesó a Jesús con más valentía y precisión que cualquier otro discípulo. ¿A dónde iremos?, dijo en San Juan capítulo 6, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Por ejemplo, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro negó a Jesús con más fuerza y públicamente que cualquier otro discípulo. Conocemos la negación cuando el Señor le anticipó inclusive esta negación a Pedro, y Pedro dijo: no, nada me va a mover, nada me va a apartar de ti. Pero cuando fue acusado de ser parte de los Galileos, del Galileo y sus 12, él le negó al Señor 3 veces hasta que cantó el gallo. Recuerden esa situación. Elogió a Pedro más que a cualquier otro discípulo. En los capítulos de Mateo vemos cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Mateo 16 le dice: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Pedro, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? La relación de Pedro como apóstol del Señor es altísima. Usted puede ver, aquí hay un montón de citas bíblicas que usted la va a poder seguir viendo en casa. Y si se recuerda, mejor todavía. Jesús se refirió a Pedro como Satanás solo entre los discípulos. Cuando Pedro insistió en que el Señor no debía subir a Jerusalén, Él le reprende y le dice: Satanás, no te pongas en la vida de Pedro para hacerme no llegar a Jerusalén. ¿Sí? Jesús se refirió así como a Satanás, hablándole a Pedro. Pedro, entre los discípulos, fue elegido por Jesús como Pedro entre los discípulos fue dirigido por Jesús como Satanás. ¿Por qué? Porque le dijo claramente que Satanás no podía usar a alguien. Vean las posiciones de acá. ¿Cómo puede el diablo trabajar aún en los cristianos, en los seguidores de Cristo? Veamos cómo, 2 puntos.
Satanás guió los labios y el corazón de Pedro para decirle que no suba a Jerusalén. Y lo que recibe de Jesús es una reprensión. Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote. Él no rechazó la entrada de Satanás, y lo que sucedió fue que vendió al Señor por 30 monedas de plata. Uno recibió arrepentimiento, fue Pedro. El otro no se arrepintió nunca, solo tuvo un remordimiento pasajero al querer devolver las 30 monedas de plata. La consecuencia fue salvación para uno, condenación para el otro. Me voy al final de la guía del punto 1. Perdón, vamos a dar vuelta a la hoja porque esto lo estuvimos diciendo. Yo le invito a que lo lea, es más fácil así. Y quiero que vaya a la mitad de la hoja 2, donde estuvimos recién trabajando cuando hablábamos de la presencia de Dios. Está en azul la descripción de Pedro a sus lectores y a todos los cristianos. ¿Sí? Y quiero hacer énfasis en el punto B del 2 y hacer énfasis ahí de lo ya que mucho dijimos este punto de la presencia de Dios. Describe la naturaleza hacia su elección. La elección de Dios no es al azar ni desinformada, sino según la presciencia de Él, la cual es un aspecto de su omnisciencia. La omnisciencia de Dios es todo lo que Dios conoce. Dios es omnisciente, lo conoce todo. Esta presciencia, dice, incluye el conocimiento previo a nuestra respuesta al Evangelio. Sabe el Señor si yo voy a rechazar el Evangelio de salvación o lo voy a aceptar, o simplemente me voy a quedar en un conocedor que después seguirá pecando, como dice en Hebreos 10, que lo hemos compartido, y que lo único que me queda es una horrenda expectación de muerte. ¿Sí? Dice, incluye el conocimiento previo de nuestra respuesta al Evangelio, pero no es únicamente dependiente de ello. Acá es interesante lo que viene en la guía. Aunque la elección de Dios es según su presciencia, hay más que un conocimiento posterior en su presciencia acerca de la manera que responderé a Jesús. ¿Cómo le voy a responder yo como hombre, o usted como mi hermano y mi hermana Jesucristo? La elección no es elección en lo absoluto. Si solo es un arreglo de causa y efecto que basa la elección de Dios solo en el hombre. ¿Qué significa esto? Que si yo sigo pecando, la elección queda en mí. La elección de elegir el pecado voluntariamente queda en mí. Eso está diciendo. La elección de elegir el pecado, yo no le puedo acusar a Dios que me ha tentado para llevarme al pecado. Santiago capítulo 1, para que usted lo lea, y capítulo 2. Yo no puedo decir Dios me tentó. Dios no puede tentar a nadie. Él no tienta a nadie. En Dios no hay maldad. Pero sí mi concupiscencia. Recuerde todo lo que dice. Estuvimos estudiando Santiago 1, así que yo le invito a que busque la guía o busque de nuevo el video que está en YouTube para que nos acompañen en ese estudio bíblico de Santiago. Muy interesante cómo estas dos cartas se van a encontrar ahí. Me quedo un poco más acá. Punto D. Dice, y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Es lo que compartimos hace un ratito nada más. Sin embargo, dice la guía, como los elegidos salen cortos de santificación y obediencia perfecta, hay una limpieza del pecado para ellos por medio del rocío con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Bueno, vamos a dar vuelta a la hoja 3. Va a decir esto: Dios Padre, Espíritu y Jesucristo. 3 palabras que vienen en ese versículo 2. Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Y termina el versículo 2 diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos un ratito a las tres palabras estas. ¿Sí? Jesús tiene un Padre, pero no en el sentido de ser más alto que aquel a quien le dio existencia. El Padre, Hijo y Espíritu Santo han existido juntos a través de toda la eternidad. Dios es un Dios trino, de 3 partes. Una vez le decíamos a los jóvenes, el agua es una sola, Dios es uno solo. 3 estados tiene Dios, como para dar un ejemplo.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 estados tiene el agua: sólido, líquido y gaseoso. Siempre es agua, siempre es Dios. Bueno, Padre e Hijo son términos para describir la relación entre los miembros de la Trinidad. La relación del Padre guiando, del Hijo obedeciendo, como nosotros debemos ser obedientes, y del Espíritu Santo de Dios llenando todo, ¿sí? Relaciones de una familia que se conoce como la familia de Dios aún en la tierra, somos parte de esa familia. Y termina diciendo: gracia, paz os sean multiplicadas, dice la guía acá, que es el final del versículo 2. Pedro manda un saludo que se convierte común entre los cristianos, combinando elementos de la cultura griega, gracia, y de la cultura judía, la paz, shalom. En la vida, nosotros, si algo podemos aprender a dar como saludo a nuestros hermanos, es desearle la gracia y la paz, y que esta gracia y paz de Dios en ellos, en Cristo Jesús, se les multipliquen. ¿Sí? No el dinero, no las cosas materiales, sino que la gracia de Dios y la paz de Dios les sean multiplicadas a ellos. Me va a quedar, vamos a mirar un ratito del capítulo 1 de Primera de Pedro, para leer juntos ahora, ¿sí? Desde el versículo 3 al versículo 12. Lo vamos a leer de corrido y vamos a seguir un ratito más con la guía. Vamos a leer del versículo 3 de la carta de Primera de Pedro hasta el versículo 12. Tiene un subtítulo. Recuerda que los subtítulos fueron agregados después, pero nos ayudan algunas veces para entender un poco más. El subtítulo en mi Biblia, no sé en la suya, pero dice así: una esperanza viva. Dice el versículo 3 de Primera de Pedro capítulo 1: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Santiago capítulo 1, relación prueba, paciencia y fe. Versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe, prueba, paciencia, fe, victoria sobre eso. Santiago capítulo 1, lo volvemos a decir una vez más. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, sí, y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8: a quien amáis sin haberle visto. Qué bendición que es amar al Señor sin haberle visto, ¿no? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, hicieron fuerza, se apoyaron con énfasis, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Sigue diciendo: el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a hacer un poquito de la guía.
Punto B de la hoja 3 dice, en el comienzo, ¿qué significa ser salvos y vivir? ¿Sí? Salvos. Miren, recuerden los tres teólogos, Lutero, Calvino y recuerde Arminio. Miren cómo engancha este tema acá. ¿Qué significa ser salvos y vivir salvos? Dos cosas que a veces parecen distintos. ¿Qué significa ser salvos y vivir siendo salvos? Vivir como escogido de Dios. En azul lo va a encontrar el texto bíblico, pero en el punto A solo arranca así diciendo, bendito el Padre, y dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro consideró la salvación de Dios, todo lo que pudo hacer fue adorar. Cuando le dice bendito al Padre, fue adorar. Esto es porque el motivo especial de la obra de Dios está encontrada en Él y no en nosotros. Lea atentamente la guía, a ver si me acompaña, a ver si he entendido la guía. La frase es, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la guía me dice esto, a ver si lo entendió. Cuando Pedro consideró la salvación, cuando Pedro hablaba de la salvación, todo lo que pudo hacer es adorar a Dios. Yo no puedo encontrar la salvación, pero sí Dios me la puede mostrar. Solo me la puede dar Dios a la salvación. El hombre no le puede dar la salvación a nadie. Porque sigue diciendo la guía, esto es porque el motivo especial de la obra de Dios está encontrada en Él y no en nosotros los hombres. No está en nosotros la salvación. Y entre paréntesis la guía dice, según su grande misericordia. No está en el hombre la salvación. Lo hemos dicho muchas veces en esta casa. Lo hemos dicho los que predican, mi esposa cuando predica antes, en el caso mío. No está en el hombre la salvación. Por eso el día domingo, cuando se leyó el devocional el día domingo, luchando con la carne, ese voy a cambiar que está en el medio del devocional al comienzo, si usted no escuchó la prédica el domingo, la puede encontrar en YouTube. Va a ver cómo ese voy a cambiar no tiene sentido porque no es de nosotros, es de Dios. No sé si me entendió. Eso es lo que decía mi esposa. ¿Sí? Y lo que logramos es por la pura misericordia de Dios. Punto 1, que está después de la A, dice, cuando dice IBC está hablando de la Iglesia Visión Cristiana, o sea, de un pensamiento de la Iglesia nuestra. Dice acerca del pasaje extendido de 1 Pedro 1, 3, 12. Este hermoso pasaje es la efusión de un corazón adorador. ¿Qué significa la efusión? Una persona efusiva es aquella persona que se nota que ama a Dios, que no anda a medias tintas. Hoy me congrego, mañana no. Quizás, tal vez. Cuando tengo un tiempo. No, cuando me sienta bien. Cuando alguna, como dicen ahora los jóvenes, cuando tengo una vibra positiva, llegaré a la iglesia. No es así. No es así. El corazón efusivo ama a Dios en todo tiempo y en todo momento. En todo tiempo que esté viviendo, en todo momento. No importa si es adversidad, si es prueba, si es lucha. No importa. Por eso, en un poquito más adelante va a hablar de la prueba, ¿no? No importa de lo que esté viviendo. Siempre ama a Dios efusivamente. Y dice así. Solo aquel a quien ha contemplado devotamente la grandeza de nuestra salvación. Yo no podía hacer nada por obtener mi salvación. No la podía comprar. No hay oro en el mundo que hubiese podido comprar mi salvación ni la de usted. Pero sí en Cristo Jesús. ¿Sí? Para emitir una pasión tan magnificente de adoración. Eso me lleva a adorar a Dios. No soy yo quien logré mi salvación. Es la obra de Jesucristo en mi vida. El regalo de Dios Padre para nosotros los hijos de Dios. Y la fuerza del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Dice, aquella que prepara y anima al alma herida a continuar firmemente en la guerra espiritual. En una guerra contra tres frentes. Satanás, el mundo y la carne. Lo hemos compartido el día domingo, lo hemos compartido con los adolescentes hace varios sábados. Tres frentes de batalla, lo hemos dicho el día domingo. Bueno, eso es una guerra espiritual que tiene el todo ser humano. Pero no importa la guerra espiritual, yo sigo adorando a Dios efusivamente. No me bajo. ¿Sí? El que tiene conocimiento vuelve al pecado deliberadamente. Qué bueno que estuvo el día domingo, ¿no?
Y el día domingo contábamos, ¿sí?, cómo era este tema. Me vuelvo acá para cerrar esta frase, donde dice: toda su bondad comienza con misericordia. Ningún otro atributo puede habernos ayudado si se hubiera rehusado a la misericordia. Si no hubiese aparecido esa palabra que tiene que ver con ese amor de Dios, con la palabra misericordia, si no hubiese aparecido la misericordia de Dios, no hubiese habido posibilidades de parte del Señor, de parte nuestra para alcanzar la salvación. Fuimos movidos a esa misericordia. Y yo quiero, la frase es grande misericordia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de gozar y disfrutar de la grande misericordia? La palabra correcta es junta, es según su grande misericordia, ¿no? La razón por la que Dios proveyó una salvación gloriosa para la humanidad, que es la entrega de su Hijo Jesús por nuestros pecados, ¿sí? Ahí mostró Dios su grandísima misericordia, ¿sí? Los pecadores necesitan la misericordia de Dios, porque se encuentran en una condición lastimosa, lejos de Dios, desesperada, sin esperanza para muchos, y miserable como pecadores. Decía el devocional del domingo, lo tengo acá cerca, lo quiero compartir porque fue muy interesante, muy interesante. Cuando en el tercer párrafo del devocional surge esta palabra diciendo: entonces resurge su antiguo pecado y él cae en una profunda desesperación. El que cae en esa profunda desesperación es aquel que no conoce la grande misericordia de Dios y ha manchado y ha tenido por inmunda la sangre del Cordero de Jesús, la sangre de Jesucristo. Por inmunda la obra del Señor. Dice, la ha pisoteado, dice Hebreos. Solamente tiene conocimiento, por lo tanto no puede disfrutar de la grande misericordia que recibe un corazón pecador. Punto del mismo devocional, en el primer párrafo, donde dice: la conciencia de un hombre así lo hace sentir culpable continuamente, pero en lugar de arrepentirse, ese hubiese sido el camino correcto, se compromete por él mismo. No es de nosotros la salvación. Si lo quiere hacer por usted mismo, seguirá llevando adelante lo que dijo mi esposa cuando compartí el devocional el día domingo y yo cuando seguí sobre el mismo tema. La idea es que Dios nos quiere transformar. ¿Por qué? Por su grande misericordia. Dice que el Señor renueva las misericordias todos los días para sus hijos, ¿sí? Para vivir en la misericordia de Dios hay que tener un corazón arrepentido todos los días. Si no, es imposible vivir en esa grande misericordia que Dios nos propone y nos da, ¿sí? Y en el último punto de la guía, para terminar la palabra misericordia, donde está en el punto 2 de la A, dice: toda su bondad comienza con misericordia. Ningún otro atributo puede habernos ayudado si se hubiera rehusado la misericordia. Si Dios hubiese rehusado esa grande misericordia en nosotros, no hubiésemos alcanzado la salvación, ¿sí? Como nosotros somos por naturaleza, la justicia nos condena. Nuestra naturaleza pecadora, nuestra naturaleza humana nos condena a la justicia de Dios, ¿sí? La santidad nos desaprueba porque no alcanzamos la santidad que deberíamos alcanzar. El poder nos aplasta. La verdad confirma la amenaza de la ley, que vamos a ser muertos. Y la ira la cumple Dios, su ira la cumple. Es por la misericordia de nuestro Dios que nuestra esperanza va a comenzar cuando somos rociados por la sangre del Cordero. Amén. Dios me le bendiga muchísimo. Espero que le saque el jugo. En esa hoja uno va a encontrar mucho de Pedro, porque está solo hablando de la palabra Pedro. Recuerde, cuando habla de Pedro, habla de Cefas. Fue un líder. La palabra líder no me gusta mucho, pero fue un apóstol que tenía buenas y malas, como quizás los tenemos nosotros, pero que una vez cambiado, dio todo para Dios, arrepintiéndose, sabiendo que había faltado cuando negó al Señor y pidiendo
su restauración. 3 veces le negó, y en el Evangelio de San Juan, en el último capítulo, vemos cómo el Señor lo restauró al preguntarle 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Si el Señor nos preguntaría ahora, después de haber pecado como hemos pecado todos y seguimos quizás en nuestros caprichos y no en nuestra relación con Él, si el Señor realmente le amamos, Pedro contesta de 3 maneras preciosas. Señor, al final, me voy a quedar con la última. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Eso es fervor, eso es adoración, es el convencimiento de Pedro diciéndole al Señor esto que vamos a orar con esta frase: Señor, tú lo sabes todo. San Juan, último capítulo, y ya con eso nos despedimos. Señor esté bendiciendo su vida. San Juan capítulo 21, y el Señor le dice así, de esta manera. Versículo 17, perdón. San Juan capítulo 21, digo... Por tercera vez, dije bien, San Juan 21, 17. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En la restauración de Dios, en su grande misericordia, funciona así cuando uno se arrepiente, cuando uno ama efusivamente a Dios. Y Pedro le contesta de esta manera. Pedro se entristeció, se entristece su corazón, está arrepentido de lo que ha sucedido en su vida, por haberla negado, por haber quizás respondido como había respondido en algún momento. Se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le estás diciendo: Señor, tú conoces mi corazón desde lo más profundo, tu presciencia dice que mi alma y mi corazón te aman efusiva y profundamente. Y le termina diciendo así Pedro en esta relación con él. Dice: tú lo sabes, dice, tú sabes que te amo. Y Jesús le va a responder: apacienta mis ovejas. Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesús, si tú preguntaras hoy si te amáramos, si realmente nos sentimos escogidos por ti, si nos sentimos elegidos, predestinados para vivir una vida distinta, una vida mejor, una vida, Señor, transformada, como decíamos el día domingo, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos para que tú des en nosotros las fuerzas y la salida a las dificultades y a las situaciones que estamos viviendo en esta hora. Como iglesia, en el nombre de Jesús, nos volvemos de corazón a ti para decirte cuánto te amamos, cuánto te adoramos profundamente, Señor. Cuánto te adoramos porque tu grande misericordia nos ha escogido en tu presencia desde antes de la fundación del mundo. Tú nos has conocido a todos, pero conocerte no alcanza. Solamente aquellos a los que tú has elegido, aquellos que has apartado del pecado, aquellos, como decía en la carta de Pedro, se han sido apartados para ser obedientes, ¿sí?, a tu palabra, santificados por tu Espíritu Santo. Y aparte, como termina diciendo ese mismo capítulo, primera de Pedro, capítulo 1, ser rociados por la sangre de tu Hijo. Rocía nuestras vidas con la sangre de Cristo, límpianos profundamente, haznos apartados de todo mal, ayúdanos a tener esta guerra, esta batalla espiritual en el nombre de Jesús, y no nos sueltes de la mano. Creo, Dios, que tú has elegido un pueblo en esta casa, has elegido hermanos y hermanas, para que en el nombre de Jesús sean tus hijos y hijas verdaderos. En el nombre de Jesús oramos por aquellos que todavía, Señor, tienen dudas en su corazón, para que en tu misericordia, esa grande misericordia, se muestre en ellos en esta hora. Y tú les confirmes ese llamado, esa predestinación, esa presencia tuya al haberlos escogidos, ¿sí?, y que disfruten de las inescrutables riquezas que están en ti, Señor, de cada bendición que está en ti solamente. En el nombre de Jesús bendecimos a los hermanos que están enfermos, ¿sí?, aquellos que necesitan salud en esta hora. Envía tu mano, pon tu mano. Hay muchos hermanos de esta casa, hay familia nuestra que está enferma, así que en el nombre de Jesús extiende tu mano de misericordia, en el nombre de Jesucristo, que esa grande misericordia los toque y convierta sus vidas, sane sus vidas en lo físico y en lo espiritual. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por esta hora. Nos despedimos con mi esposa, con
con mis hermanos que están acá y los que van a estar viendo en esta hora, de usted. En el nombre de Jesús sea muy bendecido. Amén y amén. Bien, me están recordando. Continúalo el próximo martes. Quedamos en el 1 de Pedro capítulo 1 y vamos a continuar. Muy bien, mi esposa me dice eso. Quedamos en el versículo 12. Muy bien, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Después de la grande misericordia de Dios, vamos a avanzar sobre lo que vienen las pruebas y nos vamos a recordar un poquito, vamos a ir un poquito seguramente a Santiago. Que en el nombre del Señor Dios me lo bendiga. Recuerden, martes 6 de la tarde, próximo martes estamos compartiendo el estudio bíblico de 1 de Pedro. Son en este tramo 5 capítulos y en la segunda carta de Pedro son 3 capítulos nada más. Así que lo invitamos para el martes que viene a las 18. Sea puntual con Dios y Dios va a ser puntual con usted. Esa parte es la que Dios nos ha dejado a nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.